Estamos en la retaguardia, me he colado aquí para sustituir a Eurico Campano momentáneamente, le he robado el espacio y digo, ya que me robo el espacio de Eurico, me traigo como cuando se van tus padres y te traes algún colega a casa. Pues yo me he traído a Alejandro Trambasaguas del debate. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, es un placer. Quería preguntarte, Alejandro, por dos de las últimas cosas, de las muchas cosas que ha publicado en el debate, en concreto por dos. La primera es una que yo creo que nos debería preocupar a los ciudadanos y también en concreto a los periodistas, que es que hablas de la preocupación que hay por si se está presionando a la UCO para que no se filtren más grabaciones del caso Koldo antes de las elecciones al Parlamento Europeo, que recordemos son el próximo 9 de junio, para que estas filtraciones no tengan, no afecten directamente al resultado electoral. Cuéntanos un poco esto, porque de ser así sería muy escandaloso. Sí, lo que hemos contado en el periódico es que esta preocupación existe no ya en la propia UCO, que es el grupo de la Guardia Civil que está investigando la trama Koldo, sino en la clase judicial. Es decir, en los jueces, en los fiscales e incluso también entre los letrados, ¿no? Porque, vamos a ver, nosotros lo que explicamos hoy en la información es que de media aproximadamente la Guardia Civil, también la Policía Nacional, pero más la Guardia Civil, que suele ser más rápida, suele tardar del orden de un mes desde que detiene a los implicados, les requisa los teléfonos móviles, hace el volcado y prepara el informe, suele tardar aproximadamente un mes. El informe que luego posteriormente se remite tanto a la Fiscalía como al juez de la Audiencia Nacional, en este caso Ismael Moreno. Ya ha pasado más de un mes y medio y la preocupación que existe dentro del seno de los estamentos judiciales es esta. Es decir, que de alguna manera la Guardia Civil esté siendo presionada para evitar que ese informe, porque seguramente el volcado telefónico y de los ordenadores ya se ha llevado a cabo. El problema es que todavía la UCO no ha presentado el informe y la sospecha, o el temor, más que sospecha, es que hasta que no pasen las elecciones europeas no se va a presentar, porque obviamente si se presenta se va a filtrar a los medios de comunicación y eso le haría un daño enorme al Partido Socialista. Porque claro, hasta ahora hemos visto fotografías, hemos visto transcripciones de llamadas telefónicas, pero comenzar a ver conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, etcétera, etcétera, incluso también fotografías o vídeos comprometidos que pudieran tener en los teléfonos móviles, ¿no? Pues eso da un tema es un tema mucho más relevante. Claro, yo entiendo que más allá del resultado que tenga a nivel judicial, porque esto efectivamente es la información que tiene la UCO, que hay veces que luego muchas de estas informaciones que vemos reflejadas no se trasladan en nada a nivel judicial. Pero si ya se están preocupando del posible efecto que tuviese en un votante, es que más allá, insisto, del resultado judicial, es que les preocupa lo que hay ahí. Por supuesto, porque, insisto, o sea, hemos visto una pequeñísima parte y luego, claro, también habrá que ver cuando acabemos conociendo el contenido de esos informes, qué tipo de información se ha incluido en esos informes, porque los investigadores, bien la Policía Nacional o bien la Guardia Civil, no tienen por qué volcar todo el contenido de los teléfonos móviles. Suelen volcar lo que ellos consideran que es de interés para la causa. Por lo tanto, esa manera subjetiva de decidir qué se incluye y qué no se incluye dentro del informe es también relevante. Hay un dato muy importante, que es que la gran mayoría de los miembros de la trama usaban teléfonos satelitales, es decir, teléfonos blindados en cuanto a la seguridad se refiere, que son muy difíciles de interceptar. Y habrá que ver si la policía, o en este caso la Guardia Civil, es capaz de desentrañar qué es lo que había exactamente en esos teléfonos móviles, ¿no? Pero lo que es evidente es que en el gobierno tienen que estar preocupados con este tema, porque si de muy poquito ya hemos conocido mucho, imagínate cuando se vuelque todo el contenido. Claro, lo que a uno le lleva a pensar, más allá de eso, que es evidente que, como bien dices, si de lo poca información que hemos tenido se ha montado lo que se ha montado, con razón, porque yo creo que son temas que han escandalizado mucho, no solo a los medios, sino a la ciudadanía en general. Pero claro, cuando uno lee el titular, como el que habéis escogido en el debate, sobre esas presuntas presiones a la UCO, claro, uno se plantea cómo, de qué manera se puede presionar a la Guardia Civil directamente para que para que haya información que no conozcamos, insisto, antes del 9 de junio, faltan 3 meses, que son la fecha para los comicios europeos. Bueno, pues esto sería es una gran pregunta para las personas que ejercen esas presiones, ¿no? Aquí hay un tema que es que esto
Estamos hablando ahora de la trama Coldo, ¿no? Pero desgraciadamente en España en los últimos años ha habido decenas o cientos de casos de corrupción y desgraciadamente esto es algo que va más allá de un color político. Es decir, todos los Hmm. gobiernos, independientemente del color que sean, tratan de alguna manera de presionar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, obviamente, para no salir perjudicados. Y esto es una pena, obviamente, porque hay que recordar y poner en valor el trabajo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que son cuerpos que no son políticos. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, están dirigidas por políticos, por cargos políticos que están ahí por ser de un partido Claro. político y que saben poco o muy poco del funcionamiento de estos cuerpos, ¿no? Por lo tanto, hombre, a mí, por un lado, me costaría pensar que el director de la Guardia Civil o el director de la Policía Nacional llame concretamente a cargos para, para decir esto hasta pasadas las elecciones no lo saques, no entregues el informe. Pero hay otras maneras. O sea, obviamente un director de la Policía Nacional o de la Guardia Civil no se va a arriesgar a que le puedan grabar cometiendo esa gran ilegalidad, ¿no? Pero hay maneras de presionar porque hay muchos directores intermedios, muchos cargos intermedios. Claro, y al fin y al cabo, los que, bueno, lo que se encargan de hacer estas investigaciones y en definitiva de protegernos a todos de los delincuentes de cualquier pelaje son los que más descubiertos quedan ante este tipo de presiones, porque, como bien dices, la capacidad a veces de maniobra frente al poder puro y duro, la capacidad de maniobra que les queda es bastante pequeña y es un poco descorazonador esta reflexión a la que estamos llegando. Y sobre todo porque ellos son conscientes, los políticos, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no van a salir públicamente a decir que se les está presionando. Claro. Ha ocurrido en alguna ocasión. De hecho, yo recuerdo a algún alto cargo de la Policía Nacional, ir a declarar a alguna que otra comisión de investigación y verbalizar que estaba recibiendo presiones para evitar que su trabajo saliera tal y como tenía que salir. Pero juegan también con esa baza. Saben que al fin y al cabo son funcionarios que han entregado su vida al cuerpo y que, al igual que la han entregado, pues desde un cargo político es muy sencillo sancionarles y hacerles la vida imposible y por lo tanto que puedan perder su trabajo, ¿no? Por lo tanto, esto es un... Yo imagino que esto se tendrá que poner en una balanza, ¿no? Pero en cualquier caso, la preocupación existe en el estamento judicial y ya estamos fuera de plazo. Es decir, habitualmente se suele tardar en torno a un mes. Ya Ujú. llevamos camino de los 2 meses y no hay, en fin, de momento no se espera que se vaya a entregar en los próximos días ese informe. ¿Y antes del 9 de junio existe la posibilidad de que se entregue? Pues hombre, quizás ahora que se ha revelado que la UCO está recibiendo presiones, a lo mejor sí, pero yo supongo que en el fondo todo dependerá de verdaderamente el nivel de la información que haya en esos volcados telefónicos y de ordenadores, porque no son solo telefónicos, son también de ordenadores. Y hay que tener en cuenta que un caso, o sea, obviamente José Luis Ábalos es ya una figura que está acabada dentro del Sí. Partido Socialista y quiero entender que al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le importa más bien poco hasta qué punto pueda o no estar involucrado en esta trama José Luis Ábalos. Pero hay que tener en cuenta que, comenzando por la trama de José Luis Ábalos, se ha llegado a la mismísima mujer del presidente del gobierno. Y yo supongo que ahí sí que habrá una gran preocupación porque uno de los teléfonos intervenidos es el de Víctor de Aldama, que era el contacto de Begoña Gómez con Air Europa. Por lo tanto, Claro. pues ahí sí que habrá preocupación. Claro, es que como bien dices, son grados completamente distintos. Ya no hablamos solo del punto de vista de la investigación, sino de la vinculación con, en este caso con el presidente del gobierno. Evidentemente, a nadie se le escapa que políticamente el señor Ábalos ya está más que amortizado y que que le han dejado caer, se ha trasladado al grupo mixto porque no ha querido entregar el acta como diputado, pero ya está, de facto, ya está fuera del Partido Socialista, con lo cual en ese sentido el daño ya está hecho y ya está amortizado. Pero como bien dices, ahora te preguntaré por otra historia de Begoña Gómez. Si la mujer del presidente aparece ahí, entiendo que es mucho más difícil dejar caer a tu mujer, a tu pareja, que a un ministro, por mucho poder que haya tenido en el PSOE, que lo ha tenido y mucho. Y sobre todo porque ahora estamos hablando de Begoña Gómez, pero es que hay otro caso que preocupa mucho dentro del seno del gobierno, que es el caso de Francina Armengol, que es la tercera autoridad del Estado, y hay constancia de que la trama trató de convencerla para que no reclamara el dinero de las mascarillas fake. Por lo tanto, claro, es que va a ser muy jugoso poder tener acceso a las conversaciones de WhatsApp y ver hasta qué punto la trama se relacionaba con determinados políticos del Partido Socialista
hoy muchos de ellos ministros o como la propia presidenta del Congreso de los Diputados, que han tenido tratos con ellos, ¿no? Por lo tanto, verdaderamente va a ser muy jugoso y claro, tú imagínate que esto se conoce antes de las elecciones europeas. Hombre, tampoco creo que hiciera un daño tremendo, ¿no? Pero aunque solo fuera a nivel de campaña, pues Claro. el PSOE estaría Y en una un problema herramienta grave para los partidos que se enfrentan al para la PSOE en esos oposición. comicios, claro, inevitablemente. Totalmente, totalmente, hombre. Ahora va a estar por ver si finalmente el Partido Popular opta o bien por citar a Begoña Gómez o bien por citar a Sánchez. De momento parece que no están por ninguna de las dos opciones, Mm. pero bueno, todavía queda mucha tela que cortar y muchas informaciones periodísticas por salir, ¿no? Lo que es evidente es que Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, ha usado su cargo, ser mujer del presidente del gobierno, para, si no hacer negocios, hacer un lobby y hacer que con su recomendación a otros empresarios les vaya bien económicamente, ganen contratos, tripliquen la facturación de sus empresas y eso es un hecho objetivo. Es decir, si antes de que esta señora recomendara por escrito a una determinada empresa apenas tenía contratos con la administración y justo después de que trascendiera esta recomendación por escrito se le empiezan a adjudicar un reguero de contratos públicos, no desde un ministerio, desde 6 ministerios, empresas públicas, secretarías de Estado, fundaciones públicas, pues hombre, el tema llama bastante la atención. No, claro, además es verdad que esto es como las novelas de crímenes, la causa-efecto es complicada de conectar, pero inevitablemente, más allá, insisto, es que hay veces que hay cosas que van más allá de lo judicial y hablábamos del caso Coldo y del efecto que podía tener en unas elecciones. Evidentemente, la señora Armengol habrá que demostrar si ha cometido algún ilícito o no, pero ya el hecho de que la tercera autoridad del Estado se vea envuelta en algo así y aparezcan determinadas informaciones, pues yo sí que creo que inevitablemente afecta. Y hasta cierto punto, como digo, es inevitable que ocurra así. Pero centrándonos en Begoña, hablabas de hasta 6 ministerios. Recientemente en el debate publicabas, Alejandro, que también la Administración Autonómica Valenciana, en el periodo de Chimo Puig al frente de la comunidad autónoma, también llegó a trabajar con este empresario afín a Begoña Gómez y creo que era 1.800.000 euros o algo así era la cantidad, ¿no? Eso es, sí. Lo que contamos el otro día en el periódico fue que no solo les dieron contratos públicos al grupo empresarial de Carlos Barrabés, el empresario apadrinado por Begoña Gómez, desde ministerios. Nosotros hemos analizado todos los contratos públicos que han recibido y autonómicos solo han recibido uno. Y qué casualidad también de una comunidad autónoma en la que gobernaba en aquel momento el Partido Socialista. Y además, en este caso, nosotros explicamos en la información que fue adjudicado el contrato justo antes de que Chimo Puig dejara de ser presidente, poco antes de las elecciones. O sea, es decir, muy recientemente, ¿no? Y también, qué casualidad, justo después de la famosa carta de julio del año 2020, en la que Begoña recomienda por escrito a este empresario. En concreto, este contrato de 1,8 millones de euros era para que el grupo Barrabés montara un centro de formación tecnológica para empleados públicos en la Comunidad Valenciana. Es un contrato que, si mal no recuerdo, tenía una vigencia de 2 años, se adjudicó a comienzos del año 2023, por lo tanto, a día de hoy sigue vigente. Es decir, a día de hoy, en este caso una comunidad autónoma gobernada por el PSOE, tiene un contrato adjudicado por el PSOE, pero es un contrato vigente que está ahora mismo con el empresario Barrabés. Claro, desde los ministerios parece evidente la conexión con esta famosa carta de Begoña en julio del 2020, justo cuando acabamos de salir del confinamiento, pero claro, desde la administración autonómica, es verdad que es estaba en ese momento en el gobierno autonómico el mismo partido, el Partido Socialista, pero ¿cómo se establece esa conexión con el gobierno de Chimo Puig? Porque con los ministerios parece evidente. Bueno, pues porque es la única comunidad autónoma que decide, a pesar de que este es un grupo empresarial que tiene décadas, justo después de que Begoña hiciera la recomendación y de que Barrabés formara parte del máster de Begoña Gómez, de la cátedra de Begoña Gómez, es precisamente cuando le empiezan a llover los contratos públicos, desde los ministerios y en este caso, desde una comunidad autónoma gobernada en aquel momento por el Partido Socialista, ¿no? A mí me da la sensación de que va a seguir saliendo muchísima más información. Tengo elementos de juicio para ello, porque nosotros aquí en el debate estamos investigando Vais el por tema a delante fondo, de ¿no? nosotros, como es lógico.
Y lo que es evidente es que Carlos Barrabés se benefició claramente del apoyo que le dio Begoña Gómez. Y eso es un hecho totalmente objetivo. Y en que, bueno, claro, entiendo, insisto, siempre intento diferenciar mucho lo político de lo judicial porque no tiene por qué coincidir, aunque en ocasiones sí que lo haga. ¿Qué futuro inmediato le espera a la señora Gómez con todas estas informaciones? Tanto a nivel político, que es más difícil especular con ello, como a nivel judicial. A ver, a nivel judicial yo esto veo bastante complicado en estos momentos no que se judicialice, porque judicializarse se puede judicializar, sino que realmente tenga alguna consecuencia para Begoña Gómez. Lo veo bastante complicado porque aquí hay una realidad, y esto hay que decirlo, y es que de momento se ha logrado acreditar que Begoña Gómez de alguna manera usó su nombre para que se le adjudicaran contratos públicos a un grupo empresarial. O se reunió con una compañía aérea que después recibió un rescate multimillonario. Pero yo creo que aquí la clave, y esto solo está en manos de los tribunales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es llegar al meollo de la cuestión y es averiguar si Begoña Gómez cobraba por hacer Claro, todas estas cuestiones, que va a ser lo ¿no? más complicado, Y entiendo, eso de demostrar, ¿no? eso es muy complicado, pero eso marcaría un antes y un después y ahí, vamos, estoy completamente seguro de que ahí sí que tendría que dar explicaciones ante un tribunal de justicia. De momento eso no se ha acreditado, pero sí que es cierto que todos los caminos llevan a esa posibilidad, ¿no? Porque obviamente uno puede ayudar puntualmente a un amigo, pero continuamente ayudar, usar tu nombre, poner tu firma y no siendo una persona completamente anónima, siendo la mujer el presidente del gobierno, con el riesgo de que eso trascienda y pueda hacerle daño a tu marido, yo lo veo complicado que eso se hiciera gratis, ¿no? Pero hasta ahora no hay ninguna prueba de ello Claro. y veremos si aparecen. Claro, la alternativa es que realmente, como digo, las cosas hay que probarlas, pero la lógica nos lleva a pensar que, como bien dices, si tanto favoreces a una persona pudiendo perjudicar la imagen de tu marido, que es el presidente del gobierno, se supone que es a cambio de algo. Pero claro, puestos a pensar cuál sería la otra opción, porque hacerlo altruistamente, no sé, claro. Ahí es verdad que Eso se no es abre el camino creíble. a lo que queramos especular, claro. Eso no es creíble, pero insisto, en estos momentos no hay elementos de juicio y a lo mejor hace falta que esto se judicialice para que se puedan investigar esos Claro. extremos, ¿no? Sí, claro, esto para Pedro Sánchez es una gran baza. Cuando el otro día el Partido Popular denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses este asunto, claro, es que lo que dice la Oficina de Altos Cargos es que en base a la ley primero, que Begoña Gómez no es un alto cargo, eso en primer lugar, y luego que no tiene ningún cargo societario como administradora única o apoderada de la empresa, y que no se puede acreditar que ha cobrado. Por lo tanto, en estos momentos estamos en un punto en el que o bien aparecen pruebas de que Begoña Gómez ha cobrado, o yo me temo que esto quedará como lo del Tito Berni, por ejemplo. Es Claro. decir, un escándalo de corrupción que se judicializa, en este caso por hacer el paralelismo con la trama Coldo, que implica, yo recuerdo, cuando comenzamos a publicar sobre el Tito Berni, acordaros de de las famosas cenas en Ramsés, donde supuestamente había destacados y potentes, importantes nombres del Partido Socialista en el Congreso, diputados en el Congreso, pues, en fin, haciendo cuestiones de dudosa legalidad, ¿no? Y al final quedó absolutamente en nada, Claro, es ¿no? que como decimos, son delitos muy difíciles de probar. Más allá de que, claro, a nivel judicial, el caso de Tito Berni, pues es que, claro, más allá de que se hayan corrido la juerga con unos cuantos empresarios catetos a los que les hayan sacado, les hayan convencido para invitarles a ciertas cosas, claro, ¿cómo pruebas todo lo demás? Es verdad que la lógica nos lleva a pensar ciertas cosas, pero la lógica y los tribunales a veces no van de la mano. Es verdaderamente muy complicado, pero por poner un ejemplo reciente, hace varios años, cuando algunos periódicos, como por ejemplo El Confidencial, José María Olmo comenzó a publicar toda la corrupción que había y que sigue habiendo en la Real Federación Española de Fútbol, nadie en su sano juicio podía pensar que el asunto se iba a acabar judicializando y quién en aquel momento iba a pensar que Rubiales iba a acabar detenido después de un viaje después de estar unos días en República Dominicana. Era verdaderamente imposible de averiguar, ¿no? O sea, vamos, de poder. Y en aquel momento eran informaciones periodísticas
que al final se acabaron judicializando y que la detención de Rubiales, al fin y al cabo, vino precedida de las informaciones periodísticas. Por lo tanto, en este momento, la fase en la que nos encontramos son las publicaciones periodísticas y vamos a ver si finalmente se judicializa y hasta qué punto llegamos. Claro, por terminar, en el caso de Begoña, bien lo has dicho, es que, claro, un día creo que lo hablamos tú y yo, que era muy difícil, si en algún momento habrá que plantearse si habrá que regular el papel de los cónyuges de los líderes políticos, porque claro, efectivamente sobre el papel esta señora no es nadie, más allá de la relevancia pública que la tiene, su personaje público, en mor de su relación sentimental y matrimonial con la señora Gómez, pero más allá de eso no, claro, no hay nada más. Aquí no hay primeras damas, aunque las denominemos así. Alejandro, no te robamos mucho más tiempo, gracias por estar con nosotros.